El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y a Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús le contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, ya estamos en la recta final de este tiempo de Cuaresma, iniciando el quinto domingo. Y hemos escuchado el texto de San Juan, el capítulo 12, versículos 10 y siguiente. Juan hace referencia sobre la hora. Es el único evangelista que habla sobre esto, la hora. La hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre, de que se muestre públicamente esa naturaleza que estaba presente y que los judíos no aceptaban. Será el momento de que se llegue a cumplir el plan salvífico. Es decir, hay grandes estudiosos que dicen que el plan o en la caída original, cuando se da la desobediencia e inicia el Señor, ¿cómo voy a salvar a todos estos que se fueron contra mi contra? La hora concreta, la hora
de que se muestre el amor de Dios a toda plenitud. La gloria, lo que nos espera a todo cristiano y que inicia justamente con Cristo Jesús. El evangelista inicia diciendo que se le acercan a Felipe unos griegos. Estos estaban influenciados también por los judíos, buscaban un poco el conocimiento de Dios y quieren conocer a Jesús. Me llama mucho la atención la participación de cómo el evangelista intenta que se cumplan los parámetros de cómo llegar a Jesús. Ellos van a uno de los apóstoles, el apóstol va a la cabeza de los apóstoles y estos dos van a hablar con Jesús. Jesús, como le está hablando a Felipe y le está hablando a los griegos en ese episodio, que quieren conocerlo, su léxico cambia y va a hablar sobre lo que ya es próximo, lo que está por suceder. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre ante los ojos de los hombres. Por eso, más abajo vamos a encontrar, cuando se escucha la voz, recordemos un poco la naturaleza divina. Jesús existía ante toda cosa, pertenecía ya a la comunión trinitaria. El prólogo que presenta San Juan lo pone muy claro. ¿Cómo se va a dar la gloria de Jesucristo ante los ojos humanos? Se va a dar con el signo de la muerte, que va a ser el inicio. Tiene que pasar por la muerte para gozar de la resurrección. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo, en este mundo, se guardará para la vida eterna. Volvemos a escuchar el anuncio y la invitación a la vida eterna. Gozo para toda la eternidad. La vida eterna es gozar de la presencia del Señor, vivir el gozo. En la escatología se llama el sí, pero todavía no. Aquí en la tierra podemos nosotros gozar de vida eterna. Nosotros aquí en la tierra podemos gozar de la presencia de Cristo en toda su plenitud. Estamos también viviendo en el reino de Dios y su justicia. No podemos nosotros visualizar el reino de Dios para un después. No es que el reino de Dios es para cuando yo me muera. No, el reino de Dios está en medio de nosotros. Si Cristo está presente en la Eucaristía y Él es el Rey, por lo tanto, si está en medio de este mundo, entonces estamos viviendo de manera un poco más, por eso se dice el sí, pero todavía no, del reino de Dios. Gozar del reino de Dios. Contemplar
aquello que pasó en la transfiguración, aprender a contemplar el rostro de Cristo hoy. ¿En quién? En los hermanos, en el necesitado, en el pobre. Visualizar e ir un poco más allá desde la gracia y desde la fe para poder encontrar a ese Cristo que nos necesita y que nosotros también necesitamos. Tenemos que pasar por el trago amargo de la muerte para tener vida eterna. La segunda lectura, tomada de la carta a los Hebreos, dice que Jesucristo aprendió sufriendo a obedecer. Cristo aprendió sufriendo a obedecer. Ese obedecer es asumir lo que el Padre le estaba exigiendo, pero recordemos que también es naturaleza humana. Tiene que sufrir, tiene que padecer aceptando lo que el Padre le está pidiendo. Aprende sufriendo, pero obedece. ¿Qué debemos nosotros tomar de esto de Jesús? Que la obediencia nos va a costar. Si el mismo Cristo, siendo Dios, sufrió para aceptar el plan del Padre y obedece, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Igual que ¿qué hizo Cristo? Obedecer a pesar de, dígale que tiene al lado, tiene que aprender a sufrir. ¿Y qué nos va a llevar el sufrimiento? A obedecer. Por eso cuando usted rechina los dientes y le da la lengua y le cuestan cuando hay que obedecer, bueno, piensa en Jesús. Él aprendió sufriendo a obedecer. ¿Para qué? ¿Para qué iba a obedecer? Para que llegara su hora. La primera palabra hora que aparece en el Evangelio de San Juan es en las bodas de Cana. Estando allí, María se le acerca y le dice, mira, se le acabó el vino. Y Jesús le dice, ¿y qué tengo yo que ver con eso? Todavía no ha llegado mi hora. Ahí aparece. Todavía no ha llegado el momento de que la multitud lo reconozca como Mesías y se dé a la vista de todos los signos mesiánicos. Pero es la petición de una madre y él obedece. Y se da aquel gran milagro. Ese obedecer implica morir, implica dejar mis planes atrás para asumir el plan de la salvación. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Si no dejamos nuestros planes personales a un lado, no vamos a dar frutos espirituales. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Si nosotros no comenzamos a dejar que se nos guíe el alma, no vamos a avanzar. Tenemos el deseo de vida eterna, tenemos el deseo de santidad. Muchos de ustedes quieren realmente
ser santos y eso es bueno, pero quieren ser santos a su manera. Quieren ser santos a sus criterios humanos. Quieren ser santos esforzándose humanamente para alcanzar la perfección. Y ese no es el camino de Jesús. Si quieren alcanzar la santidad, tienen que abrazar la voluntad de Dios. Tienen que cargar la cruz y tenemos que morir a todo proyecto humano. Y cuando hablo de proyecto es las excusas humanas para que reine la palabra de Dios y esta palabra produzca fruto. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Ante la grandeza y la voluntad de Dios, tiene que morir la humanidad. El que se ama a sí mismo se pierde. Si nos quedamos en la soberbia humana, en que es que tengo que trabajar, es que tengo que producir, es que tengo que cuidar al marido, es que tengo que cuidar a la mujer, es que los muchachos, es que la casa, es que yo no sé qué, y no tengo tiempo, y no sé. Todo eso es lo humano. Todo eso. El que se ama a sí mismo se pierde. Si usted está trabajando para cuidar su vida, la pierde. La pierde. Tiene que buscar la ganancia de la vida, no perderla. Y la ganancia es obedeciendo. ¿A quién? A Dios. El que quiera servirme, que me siga. Esto es bonito. El que quiera servirme, que me siga. Si yo le pregunto a ustedes, ¿quieren servirle al Señor? Estoy seguro que usted me va a decir sí, pero a su manera. ¿O no? Y no es a nuestra manera, es a la manera de Cristo. El que quiera servirme, que me siga. Es libre de seguir al Maestro. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. Y quien me sirva, el Padre lo premiará. Creo que es la promesa más grande que se le ha dado a la humanidad. El Antiguo Testamento nos habla de muchas promesas y todas fueron cumplidas. Todas. Si Jesús nos dice, sírveme, porque mi Padre te va a premiar, téngalo usted por seguro de que eso va a ser así. De que hay algo que el Padre Celestial me va a recompensar. Aunque este mundo no lo mire así. Somos criticados, somos juzgados a cada rato por la familia, por las amistades, por la pareja, por los hijos. Tú todo el tiempo metido en la iglesia, tú sigues otra vez para allá. No importa. El Señor me va a dar una recompensa que nadie podrá quitarme. Y si actuamos desde esa visión, es gozar de vida eterna. En total libertad. El que quiera seguirme, que me siga. La expresión de que mi alma está agitada es la expresión humana. Es que hay tantas, pero
porque esta oración ya va a aperturar la oración sacerdotal cuando está en Jerusalén y cuando está en el Getsemaní. Mi alma está agitada, ¿y qué diré? Si me has mandado para esta hora. Yo en algunas oportunidades les he preguntado, ¿tienen miedo a la muerte? ¿Tienen o no? Algunos sí, algunos no. Levanten los que tienen miedo a la muerte. Bajen la mano. Aquí trabajando eso, ¿verdad? Miedo a la muerte. Como humano puede dar miedito, sí, ¿verdad? ¿Qué hay? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo me voy a morir? ¿Cómo voy a dejar este mundo? ¿Cuándo? El mismo Jesús también se lo pregunta. El mismo Jesús sabe, después del acontecimiento de la transfiguración, que está cerca su hora. Es como cuando el médico te dice, te quedan 3 meses. O el médico te diga, te queda 1 mes. Aquella alma se puede agitar. Es lo más humano de Jesús. Mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. En la oración sacerdotal, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí están los 2 paralelismos del texto. Un Jesús que sabe que tiene que asumir la voluntad del Padre, que tiene que abrazar la cruz para que se dé aquello que es pacto de alianza y se va a dar por amor. Todo va a acontecer porque Dios nos ama. Por eso, queridos hermanos, en esta última semana de la Cuaresma, pensemos un poco sobre el amor de Dios. Pensemos cómo a Jesús también sufriendo aceptó la voluntad de Dios. De que las cosas que se nos presenten en el camino, y más como parroquia, como comunidades, tienen un porqué y un para qué, aunque no lo entendamos. Cuando ustedes visualicen de que el sacerdote en medio de la comunidad es un enviado de Dios y que Dios lo ha puesto en la comunidad para ayudarnos a alcanzarlo a Él, al yo aceptarlo, aunque me caiga mal el cura, porque me va a llevar a donde Dios quiera llevarme. Entonces pidámosle al Señor que durante esta semana podamos nosotros darle gracias por su amor, por permitirnos reunirnos y congregarnos, que nos permite glorificar su nombre, que también nosotros nos llegue nuestra hora para testimoniar el amor de Dios. Todos tendremos una hora, y esa hora es para glorificarlo a Él, muriendo de este mundo para nacer a la gran promesa que Jesús nos tiene, vida eterna. Amén.